Este púlpito está más alto de lo que yo lo recuerdo, ¿eh? No sé si yo encogí o si él creció. Creció 3 pulgadas. Buenas tardes, hermanos. Con toda la sinceridad de mi corazón, necesito decirles que para mí es un verdadero privilegio y un honor el que me permitan ustedes hablarles esta tarde. Quiero felicitarles en su aniversario, 36 años. Parece increíble, pero el tiempo pasa volando, ¿verdad? Yo todavía recuerdo muy claramente, de hecho, un miércoles en la tarde, mi familia y yo entramos por esa puerta. De hecho, primero llegamos un domingo en la tarde y entramos por esa puerta cuando estas bancas todavía no estaban aquí. Había unas bancas de pura madera. Y entramos y nos sentamos ahí atrás. Ana, mi esposa, Sofía y yo. Mi mamá nos acompañaba aquella ocasión y veníamos con una amiga de mi niñez, que yo la conozco como Olivia, pero ustedes la conocen como Alma. Y ese domingo, el hermano Antonio, yo recuerdo que llegó y se acercó a mí. Yo nunca había visto a este hombre en mi vida. El hermano Antonio Herrera se acercó a mí y me dice, ¿está listo para dar la meditación de la Santa Cena? Y le dije, pues no, pero si quiere lo hago de todas maneras. Y esa tarde yo di la meditación para la Santa Cena. Y el siguiente miércoles, otra vez mi familia y yo llegamos aquí. Y el hermano Antonio, lo primero que me dijo fue, ¿está listo para dar el estudio? Y le dije, no, pero si quiere el próximo miércoles me vengo listo para hacerlo. Y así comenzó la larga relación que yo he tenido con esta congregación a través de ya muchos años. Y aunque ahora el ministerio mío y de mi familia es en otro lugar, esta iglesia, esta congregación vio nacer a mis 3 hijos menores. Esta iglesia estuvo al lado de nosotros cuando nació Camila y que pasamos tantos días encerrados en un hospital. Y ha sido para nosotros, hermanos, algo bien grato ser parte de esta familia. Seríamos parte de esta familia aunque nunca los hubiéramos conocido, porque todos somos hermanos en Cristo. Amén. Pero le doy gracias a Dios por el privilegio de haberlos conocido. Y ahora, a través de tantos años, me dio mucho gusto ver. Lo primero que vi cuando entré ahorita fue alguien que traía en su mano un folleto del campamento familiar que va a haber en septiembre. Y ese campamento, hermanos, hace muchos años fue lo que provocó que yo llegara aquí, porque ahí estuvo la hermana Ana María, creo que Mirza estuvo ahí. Yo nunca las había conocido, pero a través de que estas personas estuvieron en el campamento, teníamos un contacto en Dallas cuando nosotros nos venimos a vivir acá. Y ese campamento ahí viene, así es de que espero que ya estén listos para ir al campamento. Y estoy pensando en que estuvimos hace poco en la Convención Nacional y vi que en uno de los cultos la iglesia de Carrollton estaba dirigiendo la alabanza. Y qué padre ver jóvenes tocando instrumentos que cuando la última vez yo los vi eran apenas niños y no tocaban instrumentos. Pero ahora sí. Y estaban ministrando y están sirviendo, y la iglesia, hermanos, ha entrado en una etapa de crecimiento, ha entrado en una etapa de avivamiento. Muy independientemente de el crecimiento numérico que la iglesia puede experimentar, hermanos, es evidente en los rostros de ustedes el avivamiento que se ha llevado a cabo aquí. Muchas gracias a mi hermano Jariel porque ha estado presente, ha estado trabajando.
Y Dios ha bendecido a esta iglesia a través de los años con personas que han venido a servir, Amén. personas que han tenido una visión de la iglesia global. Y es fascinante, hermanos, ver cómo todo esto ha venido culminando después de tantos años, después de tantos cambios, después de tantas luchas que la iglesia ha sufrido, ver la iglesia en su estado actual. Y quiero decirles, hermanos, no solamente felicidades por 36 años, pero vaya 36 años que han sido. Así que en un día como este, ¿qué queda decir? Hemos estado nosotros leyendo la Biblia como iglesia, y hace varias semanas pasamos por este pasaje que leímos hoy. Y hermanos, yo creo que en un día como hoy debo decirles, como dice el antiguo refrán, aguas con el Merodac. No sé si habían oído ese refrán, pero vamos a comenzar a usarlo. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que hoy, en las condiciones en las que está esta iglesia, en las condiciones en las que vive en triunfo, las condiciones en las que vive de avivamiento y de crecimiento, hoy en este día, yo considero que lo más importante para esta iglesia es reconocer, poner atención a esta lección que nosotros encontramos en el segundo libro de Reyes. Y quiero leérselos una vez más. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Pues qué mala visita. Espero que nunca llegue a su casa una visita que resulte con una palabra de Jehová como la que Isaías le dio a Ezequías. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo es que una visita tan inocente resulta en tan mala palabra de Jehová? Si nosotros miramos en la historia de Israel, hermanos, Ezequías fue un rey de Judá, y no cualquier rey, fue un rey bueno. Y reyes buenos eran pocos en Judá. Y Ezequías no solamente era un rey bueno, hasta la fecha él había sido el rey más bueno. Había hecho muchas reformas, había hecho volver al pueblo de Judá a la adoración de Jehová, había destruido en los templos a los Baales y todo lo demás, había hecho grandes reformas. Hubo un gran avivamiento espiritual en Judá gracias al liderazgo de Ezequías. Pero al poco tiempo de haber comenzado a reinar, Ezequías se enfermó y se enfermó de muerte.
Y el Señor mandó a decirle a Ezequías que él se iba a morir. Y Ezequías rogó al Señor y el Señor le concedió no solamente sanidad, pero le dijo, te voy a dar 15 años más de vida. Así es de que Ezequías se recupera, continúa haciendo las reformas que él estaba haciendo y pues sigue siendo el rey bueno que él había sido durante todo ese tiempo. Ahora, en medio de todo esto, el rey Ezequías está lidiando con una amenaza militar que está tocando a la puerta y es el imperio de Asiria. Y Asiria se anda de las ganas por conquistar a Judá y entrar a la ciudad de Jerusalén. No se aguantan de las ganas. Ya destruyeron al reino del norte de Israel. Ya no queda más nación de Israel. Solamente queda Judá. Y está pronto para perecer. Pero el Señor libra a Judá de la amenaza del imperio asirio. Mientras tanto, en una tierra muy lejana, está una pequeña nación que con mucho esfuerzo está empezando a rebelarse en contra de la tiranía de Asiria. Por allá está un pequeño país oprimido que se llama Babilonia. Y apenas está empezando a formarse como un reino propio. Y este hombre, Merodach Baladán, empieza a reinar, el primer rey de Babilonia, y se rebela contra Asiria. Pues este rey oye que allá en Jerusalén hay otro rey, de otro país pequeño también, como el suyo. Y ese rey ha podido vencer a Siria. Y ha podido detener a Asiria de entrar a su ciudad. No solamente eso, este rey ha escuchado que ese rey recibió una sanidad milagrosa. De hecho, casi todo el mundo ha escuchado de esto porque la sanidad de Ezequías vino junto con una señal. La señal fue que el sol, aunque ustedes no lo puedan creer, el sol se atrasó. Así que este fenómeno astronómico que todo el mundo pudo experimentar causó preguntas a mucha gente. Así es de que el rey de Babilonia, y ellos examinaban mucho todos los fenómenos astronómicos y todo eso, y cuando él escucha que todo esto tuvo que ver con Ezequías, envía una embajada para hablar con Ezequías. Porque quiere formar una alianza. Después de todo, los dos tienen un enemigo en común, Asiria. Los dos son reyes de reinos relativamente pequeños y quizás entre los dos juntos pueden hacerle frente a Asiria, lograr su libertad, lograr deshacerse de este imperio tiránico. Entonces, esta visita se debe a la sanidad de Ezequías, que causó este fenómeno, y esta idea de que el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Y de aquí surge esta relación entre ellos dos. Entonces, ¿cuál es el problema? Aparentemente, Babilonia no venía con intenciones de nada malo. Al contrario, venían a felicitarlo por su sanidad. Venían a traerle un regalo. ¿Dónde estuvo, pues, el error? Pues Ezequías era buena gente, muy buena gente, demasiado buena gente. Se pasó de buena gente. Porque cuando vienen estas personas de un país lejano y pagano a buscar una alianza y le dicen, pues, ¿tú eres el famoso Ezequías? ¿Famoso yo? ¿Ezequías? Pues claro. Todo mundo ha oído la historia de tu sanidad y de la señal de que el sol se atrasó. Todo mundo sabe quién eres tú. ¿Yo? Sí. Y hemos venido para formar una alianza contigo. ¿Quieren tener una alianza conmigo? Oh, sí, claro, pues
Yo sería muy buen aliado para ustedes. Miren, déjenme les enseño. ¿Cuánto les conviene ser un aliado mío? Miren todos mis tesoros. Miren todo el oro que tengo, todas las especias que tengo. Es más, déjenme les enseño mi armamento también. Y va y les enseña todo el armamento. Y luego les dice, allá en aquella provincia tengo más cosas. Si quieren vamos y les enseño lo que tengo allá también. Oh, y luego acá en este otro lugar tengo más graneros con más cosas y les puedo enseñar eso también. Así es de que Ezequías les enseña todo. ¿Por qué? Porque una vez que le han ofrecido esta alianza, pues a él le agrada la idea de tener una alianza con Babilonia. Pero este acto de Ezequías causó que Dios se molestara con él y enviara a Isaías para declararle cuál sería el resultado final de este acto. Cuando llegó Isaías y enfrentó a Ezequías, él no intentó ocultar lo que había pasado. Él declaró abiertamente, pues vinieron de Babilonia, querían hacer una alianza, yo les enseñé todo mi palacio, toda la riqueza de nuestro país, todo nuestro armamento, yo les enseñé todo. Y entonces Isaías le declara que el resultado final de todo esto, es que en el futuro, a esta Babilonia, en la que él ha confiado para enseñarles todo, esa misma Babilonia va a venir y va a saquear y va a despojar la familia de Ezequías y a la nación de Judá de todas sus posesiones y de toda su gente. Lo que a mí más me impresiona de todo este pasaje es la respuesta inquietante de Ezequías. Porque cuando él oye esto de Isaías, la respuesta de él es, bueno, por lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Ezequías no era malo, pero definitivamente tomó una mala decisión aquel día. Y su mala decisión está basada en un par de errores. Su primer error fue subestimar el peligro de una amenaza que él decía viene de tierra lejana. En otras palabras, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vienen de muy lejos. Para mí, ellos no muestran ningún peligro. Dice él, vienen de tierras lejanas, desde Babilonia. El peligro cercano y presente de Asiria le hizo pensar que quizás ese era su único peligro y olvidó que hay peligros todavía más lejanos. Además de eso, posiblemente movido por su ego y por su temor de Asiria, hizo pacto con Babilonia como si él necesitara una alianza. Y esta es la parte clave. Él no necesitaba una alianza con Babilonia. Él tenía a Jehová. Y Jehová ya le había mostrado a Ezequías la fortaleza y el favor que él tenía. Jehová ya le había mostrado a Ezequías que él podía contar con él. Los que necesitaban una alianza era Babilonia, no Ezequías. Ahora, la palabra de Jehová que le llegó no necesariamente es un castigo para Ezequías. No debemos de pensar que Dios castigó a Ezequías condenando a Judá. Simple y sencillamente le estaba dando a entender que esa mentalidad que tenía Ezequías era la mentalidad que iba a resultar en que Babilonia llegara y a fin de cuentas despojara a Judá de todo lo que tenía. No es que era un castigo simple y sencillamente, era que esa mentalidad iba a provocar que reyes después de él siguieran dependiendo y confiando en otras instituciones humanas como Babilonia. Cuando yo leo este pasaje, hermanos,
me recuerda que las decisiones que yo tomo hoy tienen un efecto no solamente en el futuro. Las decisiones que yo tomo hoy pueden tener un impacto en las generaciones del futuro. En otras palabras, las decisiones que yo tomo hoy pueden tener un impacto en gente que ni siquiera ha nacido todavía. Las decisiones que yo tomo hoy pueden tener un impacto en personas que nunca me verán en vida. Y me preocupa esta idea. Me preocupa esta idea de la complacencia que podemos tener cuando las cosas están bien, que puede provocar que descuidemos el futuro que puede afectar a otras generaciones. Cuando estaba viendo esto, meditaba yo en mis abuelos. Algunos de ustedes conocen a mis abuelos. Mis abuelos fueron misioneros en México por muchos años. Los dos ya tienen más de 80 años. Y yo he escuchado a mis abuelos expresarse de esta manera, que les da mucho gusto ver que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos creen en Dios y le sirven. Amén. Y él se siente satisfecho y con justa razón. Yo pienso que eso es algo hermoso que todos quisiéramos tener. Y él entonces, él puede descansar a su edad, en la etapa de su vida en la que él está ahora. Él puede descansar en saber que todas las decisiones que él tomó cuando él tenía 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, todas esas decisiones han venido a culminar en esta situación actual. Y algunas de esas decisiones fueron difíciles, de seguro. Por algunas de esas decisiones él recibió críticas. Pero ahora él puede decir, qué bueno que tomé esas decisiones. Yo, hermanos, no estoy ahí. Yo no he llegado. A mí todavía me preocupan las decisiones que yo voy a tomar. A mí todavía me preocupa que mis hijos, y si Dios me concede nietos, y si Dios me concede bisnietos, yo todavía estoy pensando en cuál va a ser el resultado de las decisiones que yo tomo hoy. Aunque Ezequías tenía fe en Dios, y aunque él experimentó la sanidad y la protección divina de Dios, en un lapso de juicio, se olvidó de todo aquello y sin querer, esto no fue por malo, sin querer, se dejó llevar por los halagos de una embajada que lo visitó, de una tierra muy lejana, y como resultado, sin querer, dio el primer paso a la destrucción del pueblo judío. Este fenómeno es muy común en la iglesia actual. Todos lo hemos visto. Este fenómeno en el que una generación recibe a Cristo y se arrepienten de su pecado y orientan su vida hacia Cristo y lo hacen con tal pasión y tal fervor que pueden cambiar totalmente comunidades enteras. Y luego la siguiente generación se pierde. Lo hemos visto. Cuando se normaliza el cristianismo, por alguna razón, los hijos o los nietos de aquellos que con tanto fervor creyeron y sirvieron a Dios, por alguna razón, se pierden. Y sucede, hermanos, porque hay complacencia cuando los tiempos son buenos. Cuando Judá está dirigiéndose
a Jehová, cuando el rey es bueno y es fiel a Dios, y cuando Dios se manifieste de maneras poderosas, el rey y el pueblo puede bajar la guardia. Y de repente se encuentran en aprietos por personas de tierras lejanas buscando alianzas. Esto nos pasa todo el tiempo. Fíjense, por lo menos aquí en Estados Unidos, seguramente lo han notado, hay halagos que nos llegan de hombres que nos hacen bajar la guardia. Y a los cristianos en este país, cada 4 años recibimos embajadas de tierras lejanas. Cada 4 años hay gente que dice, necesitamos el apoyo del pueblo cristiano. Cada 4 años, cuando hay elecciones, gente llega y dice, yo estoy del lado suyo, cristianos. Yo los apoyo, cristianos. Y yo quiero el apoyo de ustedes. Y a veces este fenómeno es tan fuerte y tan convincente que hay cristianos que se apasionan por favorecer a una persona o a otra al grado de creer que la iglesia necesita la ayuda de esta persona o de otra. Hay otra forma en la que esto se manifiesta, y esto es un poco más personal. Se manifiesta en nuestros propios hogares. Cuando en nuestro hogar el cristianismo está firme, cuando hemos logrado formar una familia de creyentes y estamos tan seguros en la fidelidad de nuestra familia, nos sentimos suficientemente relajados para cambiar nuestra atención a los intereses de este mundo. De modo que cuando nos sentimos seguros en la fidelidad de nuestra familia, podemos empezar a invertir más tiempo en cosas como en deportes. Y nos esforzamos porque nuestros hijos estén involucrados en deportes. Y si es necesario sacrificar un tiempo de enseñanza, si es necesario sacrificar un poco de tiempo con la congregación, bueno, pues tenemos la manera de hacerlo, tenemos la seguridad de nuestra fe. A veces, cuando nos sentimos tan seguros en nuestra fe, podemos comenzar a invertir más tiempo en la educación. Y podemos enfocarnos en que nuestros hijos estén yendo a las mejores escuelas, que reciban las mejores calificaciones, que pasen más tiempo estudiando, que hagan trabajos extras, que tomen clases extras, que hagan actividades extras, con tal de que superen lo más que se pueda en su educación, o en nuestro trabajo, o en nuestro crecimiento de diferentes formas, y a veces todo esto viene a precio de nuestro crecimiento espiritual o el crecimiento espiritual de nuestras familias. El mismo hermano Antonio una vez me dijo una expresión que se me ha quedado grabada. Me decía, hay personas que nacieron en el Evangelio, pero el Evangelio no nació en ellos. Hermanos, esta es una realidad bien triste y dolorosa. Repito, como papá, me atormenta esa expresión. El peligro generacional, hermanos de la iglesia, es que los fieles se pueden volver complacentes y confiar en instituciones humanas y poner en riesgo a las siguientes generaciones. Y entonces la pregunta es, bueno, ok, después de haber pintado esa horrible imagen, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos evitar el error de Ezequías? ¿Cómo podemos disfrutar de la seguridad y de las victorias que Dios nos está dando en el presente y no descuidar las generaciones para el futuro? Pues, hermanos, esta historia hubiera sido muy diferente. Esta historia sería totalmente diferente
si solamente cambiáramos un pequeño detallito. Ahí dice, cuando Isaías le preguntó, ¿qué vieron ellos? Él le dice, vieron todo. Pero ¿saben qué? No es cierto. No vieron todo. Ezequías no les mostró todo. Les mostró todo su tesoro, eso sí. Les mostró sus palacios, sí. Les mostró su armamento, sí. ¿Saben qué no les mostró? El templo. La ley de Jehová. No les mostró al Dios en el que él confía. Toda esta historia hubiera sido diferente si a él no se le hubiera olvidado ese pequeño detallito. No tenía nada de malo que vinieran de Babilonia, no tenía nada de malo que le trajeran regalos, no tenía nada de malo que él les mostrara las cosas, siempre y cuando al final de ese tour Ezequías hubiera dicho, ahora déjenme les muestro lo que realmente es la fortaleza de esta nación. No les presentó a Isaías. Es decir, a Ezequías se le olvidó que quienes tenían necesidad de una alianza eran ellos, no él. Él no necesitaba la protección de Babilonia. Babilonia necesitaba la protección de Jehová. De la misma manera, hermanos, el cristiano moderno, el cristiano que vive en la etapa de la fortaleza, en la etapa del crecimiento, el cristiano de hoy en día que vive en la etapa de la abundancia espiritual que el Señor nos ha dado, hace bien en poner la primacía de Cristo como una condición no negociable en toda alianza que quiera formarse con nosotros. Hermanos, usted y yo necesitamos entender esto bien claramente. Nosotros no necesitamos ninguna institución humana para nada. Son ellos los que necesitan a la iglesia. Nosotros no necesitamos protección del gobierno. El gobierno necesita personas cristianas. Nosotros no necesitamos enseñarles valores a nuestros hijos por medio de deportes organizados. Los deportistas necesitan aprender valores de la iglesia. Esto nunca se nos puede olvidar. Y este asunto, hermanos, tiene que ser no negociable. Este asunto, hermanos, tiene que ser no negociable aún en nuestros hogares. No podemos suponer que porque yo he tenido una experiencia profunda con Dios, que porque yo llevo a mis hijos a la iglesia todos los domingos, que el resultado automático de todo eso es que mis hijos van a tener la misma fe que yo he tenido. Créanmelo, como alguien que creció en un hogar cristiano, me sorprendió, hermanos, el día que yo me di cuenta que yo no era salvo. Me sacudió, porque yo no me había dado cuenta hasta el día que dije, ah, caray, creo que acabo de conocer a Cristo. Y yo ya era adulto. Y miré para atrás y dije, ¿y todo eso qué había sido? Es increíble, hermanos, lo fácil que es que sin querer, sin pensarlo,
empecemos a caminar por un rumbo equivocado. Porque damos por hecho que pues estos son tiempos de prosperidad espiritual. ¿Quién se puede perder en estas condiciones? Cualquiera. Quiero concluir, hermanos, con esto. Ezequías no midió el peligro de exponerse a Babilonia porque él decía, pues son de lejos. Pero déjenme decirles que el apóstol Pablo, él miraba el peligro que venía de lejos. Y cuando Pablo se estaba preparando para ir a Jerusalén, él reunió a los líderes de las iglesias de Asia. Y él los reunió porque Pablo sabía que era muy improbable, de hecho era casi seguro, que no lo volverían a ver. Y entonces Pablo, hagan de cuenta que es como el papá reuniendo a sus hijos, porque él había establecido todas estas iglesias. Él había entrenado y había discipulado a todos estos ancianos a los que él había llamado a convocar. Y en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 32. Recuerden, hermanos, quiero que tengan en mente que cuando Pablo les está diciendo esto a estos líderes, estos eran tiempos de crecimiento en la iglesia. Estos eran buenos tiempos en la iglesia porque la iglesia estaba explotando en Asia. Y Pablo les dice, Hechos 20, 28 al 32, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y en la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vaya 36 años que han sido. Pero hermanos, queda un largo camino. Y este camino sigue después de que nosotros nos vayamos con el Señor. No podemos darnos el lujo de dar por hecho que esta obra va a continuar si nosotros no ponemos primero la palabra de Dios y fidelidad a esa palabra para siempre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, porque tu iglesia no está en este mundo indefensa. Gracias, Padre, porque podemos mirar las historias de hombres como Ezequías y darnos cuenta, Padre, de errores que pueden causar enormes daños. Gracias, Padre, porque hasta este día tú has sostenido a esta iglesia. Porque, Padre, tú te has mostrado fiel. Ante todo, Padre. Y yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu esté sobre el hermano Jariel, sobre su familia, sobre los hermanos que son líderes, maestros en esta congregación, que tú sabes, Padre, quiénes son y cómo los has traído aquí. Tú sabes, Padre, los planes que tú tienes para esta iglesia. Y yo te ruego
Padre, que tú los protejas, que tú guardes este grupo, que tú fortalezcas sus ministerios aún más. Y que así como hoy podemos celebrar el año que ha concluido y uno nuevo que inicia, que muchos años del día de hoy podamos continuar celebrando los estragos que esta iglesia está haciendo contra el enemigo. Parados firmes y fundamentados en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.